danos un like y activa la campanita para notificaciones. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. Comparte los videos de esta estación, que son videos con contenido, y que la idea es que tengamos pues información para mejorar nuestro estilo de vida. También te invitamos a que descargues Spotify, nos sigas a través de estos audios y los puedas compartir con tus familiares, con tus amistades. Y también en la página de Facebook. En este momento estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook de Radio Esperanza 961 FM. Y también estamos a través de la página de Facebook de Centros de Integración Juvenil de aquí de Salamanca. Y bueno, esta tarde tenemos un tema por demás interesante, que parte justamente de una serie de características de diferentes generaciones. Tú sabes que te acompañamos estas tardes de parte del Centro de Integración Juvenil. Mi nombre es Alejandra González y hoy estará con nosotros la trabajadora social Beatriz López Palma con un tema que es identificar los factores de riesgo, pero en esta ocasión vamos a estar trabajándolos a través de las diferentes generaciones. Sabemos que hemos pues platicado o hemos escuchado de diferentes generaciones, se les han puesto ciertos nombres, que fue una iniciativa de un artista y que a partir de ello, bueno, se han identificado por los nacimientos en ciertos años y los eventos históricos que hemos vivido, pues identificarlas. Y también esta tarde, pues vamos a trabajar con reconocer algunas señales de riesgo justo y también, ¿por qué no?, los factores de protección que son tan importantes en lo que es la prevención de adicciones. Betty, pues te damos la más cordial bienvenida esta tarde a este tu espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas las personas que nos escuchan y los que nos ven aquí por redes sociales. Buenas tardes, efectivamente, pues es un tema que a todos nos atañe, ¿verdad? Todos estamos siempre como buscando esta parte de proteger nuestra salud, de mejorar nuestro estilo de vida, etcétera. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre esta división de generaciones que se realizó. Si bien es cierto, pues a partir de una iniciativa artística, también, ¿verdad? Pues tiene que ver con toda esta parte de psicólogos y sociólogos que han estado también identificando todo lo que es las juventudes, ¿verdad? Los movimientos sociales, los movimientos culturales, la comercialización, la mercadotecnia, toda esta división de estas generaciones, pues impactan en todos estos ámbitos. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado como en muchas ocasiones decimos, no me entiendo con mi abuelito, pienso muy diferente a mi mamá, pienso muy diferente a tíos, a familiares de cierto rango de edad. Bueno, pues hoy vamos a tratar de platicar un poquito, ¿verdad?, de las características de estas generaciones y pues tratar de entender esta parte, ¿no? Que finalmente la brecha de las generaciones de alguna manera marca esta parte, ¿no? Esta diferencia de pensamiento, de ideología, y todo esto es marcado por movimientos diferentes que hemos vivido en nuestra sociedad, por problemáticas económicas, sociales. Actualmente esta parte de la pandemia también está afectando de determinada manera, y bueno, todo esto va a tener un impacto en algún momento que ya lo estamos viendo, pero igual lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Así es, Betty, y que en estas cuestiones justo de esos movimientos históricos, de incluso el cómo fuimos integrándonos a la tecnología, de la primera generación que se habla, estamos hablando de la generación del silencio incluso, y que son personas mayores a los 76 años, pero que a ellos les tocó, por ejemplo, el cine mudo, eh, las radionovelas, o sea, y una información o la manera de procesar la información es totalmente diferente a la nueva generación que es totalmente digital, que la información es súper rápida, hay muchas, en un mismo momento nos llega información de muchos lugares y entonces también esa manera de procesarlas está generando estas dificultades a veces en ese diálogo, en ese acercamiento entre las generaciones y que obviamente en cuanto a lo que es prevención de adicciones,
pues se genera un riesgo importante que es la dificultad en la comunicación, ¿no? En todas las generaciones hemos escuchado que a veces hay dificultades de comunicarnos entre padres e hijos o entre hijos y padres y madres, pero ahora con ese boom en la tecnología todavía pareciera que la brecha es más grande. Y entonces me gustaría iniciar con esta parte de cómo se define o qué son los factores de riesgo para que nuestro público que está aquí participando, que también comente en las redes sociales, que nos pueda mandar un WhatsApp y comentar o plantear sus dudas respecto a estos factores de riesgo. Muy bien. Bueno, pues el factor de riesgo, ¿verdad? Se va a definir como situaciones, circunstancias o características que tiene una persona que de alguna manera la vuelven vulnerable, por decirlo de alguna forma, para llegar a caer con más facilidad en el consumo de sustancias. Hablando de justamente de adicciones, aunque pues, sabemos que factores de riesgo hay en muchas otras problemáticas sociales también, pero hablando de adicciones, pues es esta, ¿no? Situaciones que vuelven a una persona más vulnerable para llegar a caer en consumo de sustancias. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar de la falta de esta parte de la comunicación, de comunicarnos o de acercarnos pues a las personas, la curiosidad también que se presenta, el aislamiento de la familia o de otras personas. Eh, También las problemáticas de autoestima, también principalmente. Eh, Otras situaciones, ¿verdad? También que tienen que ver con factores de riesgo también personales. Esta parte de tener una dificultad para identificar o para expresar nuestras emociones, también tiene que ver con factores de riesgo. Y dentro de la familia, pues también hay otros factores de riesgo que se presentan, como el hecho de haber consumo de sustancias en la familia y no hablarse de ello. Esta diferencia que se tiene de la manera de pensar entre una y otra generación y que de alguna manera marca el hecho de que no se puedan poner de acuerdo o que no se toleren ciertas situaciones, ¿verdad? Porque a lo mejor todos podemos pensar diferente, pero en muchas ocasiones no existe esta confianza o esa tolerancia también hacia esa manera de pensar de la otra persona. A veces no aceptamos que una persona pueda pensar de una manera diferente a la cual yo pienso. Y ese también sería un factor de riesgo bastante importante y que bueno, finalmente también o para esto la importancia, ¿verdad?, de hablar de este tema, ¿no? De que hay diferencia en las generaciones y por ello, ¿verdad?, tenemos que trabajar o desarrollar más esta parte pues de la tolerancia y aprender e identificar, ¿verdad?, las características y el por qué una persona piensa de una o de otra manera, ¿no? Entonces, hay también factores de riesgo sociales que tienen que ver con todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo el impacto también en lo social, en la parte económica, tiene que ver también con eh, el cómo nos relacionamos con otras personas, perdón, cómo nos identificamos con otras personas, mi necesidad de ser aceptado en un grupo, de ser aceptado y respetado con esas características que tengo, y siempre esa necesidad de pertenecer, ¿verdad? Va a estar muy aquí de la mano con el tema. Así es, y que justamente platicábamos de esta parte en relación a que cuando estamos preparando el tema, cómo cada generación, o sea, hay factores de riesgo que son comunes en cada generación, pero cómo en este momento cada, cada generación tiene riesgos distintos, ¿no? Y vamos a empezar justamente a platicar de la generación silenciosa o del Silenciosa. silencio, que son las personas justo que ahorita ya están jubiladas, que son personas adultas mayores y que su condición de adulto mayor les genera una serie de factores de riesgo. Así es, ¿verdad? Estas personas podemos hablar de que tienen aproximadamente más de 75 años de edad. Son personas con valores muy tradicionalistas, que también, ¿verdad?, debemos de recordar que su principal medio de comunicación pues era de alguna manera verbal
y también era la carta, ¿verdad? Lo que hacían era mandar una carta que a veces llegaba o tardaba mucho tiempo en llegar hasta la persona a quien le querían emitir alguna noticia. Y pues eso de alguna manera a veces, ¿verdad? También generaba, no sé, dificultades de diferentes tipos. Pero esa era la forma en la que se comunicaban. A veces de las distracciones que ellos tenían también era la lectura, ¿verdad? Cuando tenían acceso, por ejemplo, a algún libro o alguna lectura, algún artículo, ¿verdad? Importante, esa era con lo que ellos se entretenían, ¿verdad? También de esa forma. Entonces el hecho de el cambio, ¿verdad? O ahorita el observar este cambio radical que se tiene en las comunicaciones, pues ha costado también algo o mucho, ¿verdad? Mucho trabajo a esta generación. Y efectivamente son personas jubiladas que en muchas ocasiones, ¿verdad? Muchos de ellos no tienen a una persona que esté al tanto o al pendiente de las necesidades que pudieran estar presentando. Son personas que te trataron de cuidar mucho todo lo que era la parte del trabajo, de tener un trabajo estable, de llegar a tener algo que respaldara de alguna forma su jubilación justamente, ¿verdad? En algunos casos. Pero también está la otra parte, ¿no? Gente que a lo mejor tuvo algún empleo de manera informal, otro tipo de medio para subsistir, y pues resulta que a veces algunos de ellos no tienen acceso a servicios de salud, alimentación. Algunas personas siguen teniendo que trabajar para poder subsistir, y ese finalmente es un factor también de riesgo, ¿no? El hecho de a veces preferir llegar a aceptar no sé, consumir alguna sustancia para mitigar el hambre, eh, en lugar porque no tienen esta parte de la alimentación, ¿no? O acceso a los servicios básicos o a los alimentos básicos para el cuerpo, ¿no? Ajá, o esta cuestión, ¿no? De la red de apoyo justamente, ¿no? A veces son personas que su red de apoyo, pues justamente ya están falleciendo, sus amistades y demás, pero también llega a suceder que pues sus hijos, sus hijas, la siguiente generación no está tan pendiente de las necesidades o en estas dificultades también del ser, porque es una generación que se crió con esta idea de ser súper disciplinados, de ser autosuficientes, de sacrificarse por los y las demás. Y entonces eso a veces genera que esta población no hable de sus necesidades y es como la dificultad de pedir ayuda, ¿no? A los hijos, a los hijos. Y si la familia no está sensibilizada, no está como pendiente de las necesidades, justamente caemos en estas cuestiones de abandono o que incluso esta generación llega a tener altos niveles de depresión, Betty. Así es, son personas que les agrada mucho dar consejos, que valoran mucho el poco o mucho tiempo que podamos darles, y que de alguna manera con ese tiempo que se les está dando, ¿verdad? De alguna manera estamos favoreciendo esta contención y justamente esta red de apoyo. Requieren obviamente cuidado y atención pues, de las personas. Recordemos, son personas mayores de 75 años, personas que a veces ya no se pueden valer por ellas mismas, algunas de ellas, otras sí se pueden valer o hacer ciertas cosas, pero tengamos en cuenta que poco a poco se va deteriorando esta parte, ¿no? Poco a poco van a requerir más que de la presencia y de la asistencia de alguno de los familiares, ¿no? Pues el que le corresponda, ¿verdad? Según las posibilidades, ¿no? Y que también, fíjate, me quedo pensando en esta cuestión que llega a suceder en esta generación donde también ya son autosuficientes y sin embargo la familia los queremos hacer dependientes de nosotros, ¿no? Entonces como esta parte de conocer a nuestros abuelos y abuelas que son las que están ahí en esta generación, de escuchar sus necesidades, de esta parte del acompañamiento, como bien dices, son factores protectores para que la gente no caiga. Principalmente aquí a veces es el consumo de alcohol, de tabaco o de abuso de medicamentos controlados. Así es. Betty, y la siguiente generación, la conocida como la baby boomers, que tiene, pues de repente nos puede hasta sonar curioso la denominación, ¿no? Pero aquí hubo una explosión de bebés, se habla, ¿no? Así está definida esta generación.
Así es, la característica principal o el nombre se le atribuye a que hubo esta explosión demográfica, ¿verdad? Hubo mucho aumento en esta parte, las tasas se elevaron bastante. Y pues son personas que tienen aproximadamente más de 50 años, de 50 50 a 75, 74 aproximadamente. Y obviamente pues empezó a haber este movimiento de la búsqueda de la libertad, estos cambios, ¿verdad? Vivieron la parte de la libertad sexual, el movimiento hippie, todo ese tipo de situaciones que se presentaron, les ha generado el hecho de ser actualmente cuidadores, pero también, ¿verdad? Cuidan un poquito tanto a la familia o a hijos, pero también cuidan a personas mayores. Así es, y en esta generación justamente es esta parte donde se vuelven como sumamente responsables, la importancia que le dan a la estabilidad financiera es básica y que bueno, son, hablando de la consulta, los papás que a veces llevan a los hijos justamente al tratamiento y donde es muy notoria la dificultad de la comunicación porque aquí pues justamente empieza el desarrollo de la radio, de la televisión, de algunos pues medios de comunicación más eficientes que los de la generación anterior, pero que no son tan rápidos y el lenguaje es distinto, porque ahora el lenguaje de los jóvenes es muy pictográfico a través de imágenes, a través de figuras y que con una sola imagen decimos mucho y entonces es ahí donde empiezan las dificultades con esa generación, pero también se habla, Betty, que esa generación era sumamente optimista, trabajadora. Aquí hay un factor social importante también que es la generación donde las mujeres entramos al ámbito laboral y ahí hay una ruptura, una fractura en la cuestión familiar, donde en ocasiones se le ha atribuido a la mujer el hecho de que se incrementaron las problemáticas sociales, el consumo de adicciones y demás, pero que bueno, los que trabajamos en este tema de la equidad de género sabemos que tiene que ver con esos roles tan estereotipados y que no se ha podido, vamos en ese proceso, que no se ha podido equilibrar el hecho de que papá y mamá son corresponsables de la educación, ¿no? Entonces aquí todavía está muy escindido el hecho de que la mujer es la educadora y el papá es el proveedor, ¿no? Y eso ha traído una serie de conflictos a nivel familiar, ¿no? De factores de riesgo. Así es, las dificultades para establecer acuerdos, eh, las dificultades también para organizar, ver a quién le toca ciertas actividades, asistir a las actividades, por ejemplo, escolares, a las actividades de tratamiento de alguna forma. Hay personas que llegan a manifestar, ¿verdad? El hecho de que de que les llegan a preguntar que dónde está la mamá, por ejemplo, en alguna consulta médica, cuando pues también el papá, ¿verdad? Es responsabilidad del papá o inclusive apoyarse en algún otro familiar, pero sí personas en este rango de edad pues siguen requiriendo o teniendo obviamente en su forma de pensar, pues como la necesidad, ¿verdad? De que sean las mujeres las que se sigan encargando de esta parte de la crianza familiar, ¿no? Cuando, como bien lo dices, ¿verdad? Es con corresponsabilidad de los dos. Aquí pues ya entra un poquito de cambios, como decías, ¿verdad? Entra por ejemplo la radio, ya había otras maneras de comunicarse, entra también ya la televisión, también había esa nueva forma también de establecer cierto contacto y de ver, ¿verdad? Los cambios diferentes que se presentaban en todo el mundo. Se abrió más esa comunicación, pero también, ¿verdad? Incrementó la necesidad el, de cuidar y atender también el trabajo, la economía, la estabilidad, y no nada más para sí mismo en esta generación, sino también para dejar algo a otras personas, ¿no? Sigue habiendo esta necesidad del dar. Si bien es un poco diferente a lo mejor a la generación anterior, de todas maneras aquí sigue estando presente pues esa necesidad de resolverles las cosas a otras personas, ¿no?
Así es, Betty. Justo tocas un tema bien interesante porque en esa clasificación que se hacen de las generaciones, se habla que los baby boomers son justo los papás de la generación millennials, que tanto se ha criticado, que de repente volteamos a ver como las partes negativas de la generación, que se habla de una generación un tanto frágil, pero que tiene que ver con esa situación justo. Ante la creencia o estos paradigmas donde la generación de los baby boomers es yo le voy a dar a mi hijo todo lo que a mí me faltó y tengo que tener este trabajo constante y estar siempre pendiente de cumplir o de cubrir las necesidades físicas, de alimentación, de vestido, de sustento, de tener un carro, toda esta parte como del consumismo se ha generado favoreció en que la generación millennials justo pareciera que tienden a ser muy dependientes o que no valoran. Yo escucho a muchos papás y mamás diciendo es que yo me partí el lomo para dejarles un futuro, una Estabilidad, estabilidad. ajá. Y yo veo que pues ellos como que pues no lo valoran y ellos quieren algo más rápido y no funciona esto y pues lo tiro y no importa, no tiene manera de arreglarlo, ¿no? Entonces, esto va generando justamente fracturas en el vínculo familiar y en esa comunicación e incluso en la expresión de afectos, porque en esta generación de los baby boomers también había mucha dificultad de expresar lo que necesito, de decir cómo me siento, porque era tengo que cumplir con eso que a mí me inculcaron que debía hacer. Yo como hombre, por ejemplo, no importa que me duela la espalda, yo tengo que ser proveedor y tengo que tener largas jornadas de trabajo para poder ser ese proveedor y entonces eso llega a generar también que haya incremento del consumo de sustancias como de es mi momento de relax después de largas jornadas o también es una generación donde es muy frecuente el alcohol de buró en las mujeres o el consumo de medicamentos, ¿no? Así es, aquí se mantiene justo esto que decía, se mantiene esta necesidad de dar, de servir, de proveer. Y también recordemos que esta generación o estas personas que están en esta etapa son tanto cuidadores, ¿verdad? Pero también requieren también ser atendidos, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Todavía. Y muchas veces van dejando de lado como esta parte de la salud, la van dejando a un lado, ese es otro factor de riesgo que se presenta, ¿no? Que siempre le dan o anteponen la salud de otras personas o las necesidades de otras personas antes que la propia. Esto incrementa también los factores de riesgo. De riesgo. Ok, bueno, en radio vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en Facebook. Y bueno, entonces vamos a aprovechar para mandar saludos aquí a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook. Está Lili, la cual saludamos con mucho cariño, Janet Jacobo, Guadalupe Contreras, que también por ahí nos escriben sus puntos de vista en relación a este tema y también mandan saludos al Centro de Integración Juvenil de Salamanca. Y entonces esperamos que, bueno, les esté siendo muy interesante este tema, Betty, que Claro. es identificar también las necesidades que cada uno y cada una de nosotros tenemos dependiendo en la generación en la que nos encontremos y y Claro. cómo se llama y platicar también de tratar de identificar situaciones que nos pueden acercarnos a ese diálogo. Claro, porque finalmente tenemos que encontrar un punto en común. Eh, Todos vamos buscando con el bienestar o la estabilidad familiar. Ese podría ser nuestro punto en común para encontrar, por ejemplo, la forma de comunicarnos de una manera efectiva, asertiva, proactiva, que nos ayude a todos a tener esta facilidad en la comunicación. Así es, y entonces, bueno, pues vamos a continuar con este tema pues en irnos acercando, lejos de que sea una situación que nos aleje justamente, que podríamos acercarnos conociendo esas características, conociendo estas situaciones que pues cada quien vivió, parte de la historia de la gente pues determina también la serie de habilidades que tenemos o no
y que nos permiten tener también esta cuestión de empatía, ¿no? Y de expresión también de lo que sentimos, de estas habilidades de asertividad que en otros programas hemos platicado. Y que bueno, ahora vamos a hablar como de las últimas generaciones que tienen pues ciertas características en común, porque ya a partir de esta generación X son o somos, porque nosotros nos toca estar Ahí nos encontramos. en esa generación, nos encontramos, donde nos toca ser atravesados por ese cambio en la tecnología. Y somos la generación que nos toca hacer como esa transición entre la televisión, el radio y empezar con esta cuestión de la computadora, de los teléfonos celulares, que antes eran unas cosas enormes, o incluso de los teléfonos de ruedita, que ahora las generaciones, la Y, la Z y la alfa, Alfa. pues dicen, ¿eso qué es? O sea, como que un teléfono con numeritos y que le das vuelta, o sea, como que es algo que ni siquiera se imaginan esto, aparte de los cassettes o las videocaseteras, cuando ahora todo cabe en una micromemoria y que solamente la trasladas de un lado a otro y no era andar cargando toda la grabadora, ¿no? Para el Claro. momento que querías una reunión. Entonces, ¿cuáles son las características de esta generación X? Ok, esta generación parte de los 39 años hasta los 59 aproximadamente, y sus características principales son las aspiraciones, el mantenerse saludable, el tener mayor cercanía con la familia, porque recordemos que anteriormente se le daba tanta importancia, o igual se sigue dando, ¿verdad? Pero era más la importancia que se le daba al proveerse, al tener o a tener bienes, que se dejaba de lado esta parte, ¿no? Entonces la gente, ¿verdad? Ahora opta por tener estos hábitos saludables, pasar más tiempo con la familia, hacer efectivamente dinero, tener una carrera. Yo creo que han escuchado a muchas personas, o nos han escuchado a muchas personas diciendo, ¿verdad?, que es la única herencia que se les va a dejar a los hijos, la educación. Entonces es muy importante para ellos tener esto, ¿no? Esta parte de una carrera o una preparación para defenderse en la vida, ¿no? Efectivamente tenemos o se tiene mayor facilidad para los cambios, una capacidad más para adaptarse también a estas situaciones o estos cambios, espíritu de cooperación, poder de conciliación, ¿verdad? Se trata mucho de conciliar entre una y otra parte, son por ahí los intermediarios, ¿verdad? De muchas personas o de muchos conflictos. Eh, Se dice que es una generación puente precisamente porque hablamos de esa transición que se presenta, ¿no? Estos cambios. Aceptan o acatan mejor que otras personas los límites, las reglas, las órdenes también, porque ya es algo que no vemos tanto, ¿verdad? En generaciones más actuales. Aceptan también mayores responsabilidades y son más comprometidas también en esta parte. Se han adaptado más fácilmente a los cambios y a los sistemas de información. Ya hay obviamente más manejo de tecnología, el radio más moderno, la integración de las redes sociales, y han ido adaptándose, ¿no? Y cambiando. De alguna manera ha costado trabajo o hubo algún tipo de resistencia en algún momento, pero sí sí se ha podido adaptar. Adaptar. Y también se habla en esto que decías de las redes sociales, por ejemplo, las generaciones anteriores, por ejemplo, la primera, la generación del silencio que se habla, en este manejo de las redes sociales de repente ha tenido dificultades justamente para adaptarse. Pero, sin embargo, vemos muchos personas adultas mayores que usan el WhatsApp como medio de comunicación, ¿no? Pero si de repente le pones un GDB, o sea, dicen, ¿eso qué es? ¿No? Le tienes que escribir el texto completo para que pueda haber esa comunicación y también genera como esa paciencia, ¿no? Con los baby boomers, de repente hay más posibilidades de usar el WhatsApp, el Facebook La y videollamada la incluso. videollamada incluso. Y ahora con toda la cuestión de la pandemia, pues fue como un poquito más fácil para ellos adaptarse y usar estos medios tecnológicos. Y como bien señalas, esta generación X, pues ya era o ya es de usar el Facebook, el YouTube, el Gmail, o sea, ya hay una serie, se amplía esta
posibilidad de contactar con el mundo, de tener mayor información y de empezarla a procesar y con estas como recursos de adaptación. Pero también viene esta parte donde justo algo de las necesidades emocionales es tener un buen nivel económico, tener un buen trabajo, y a diferencia de los anteriores que era como me quedo en el trabajo eternamente y o sea donde ahí entro, ahí hago carrera eterna, nuestra generación le toca un poquito esta pues dificultades para encontrar un buen trabajo y lograr como esas expectativas de un nivel económico pues solvente, ¿no? Claro. Y eso lleva también a una serie de frustraciones, Betty, una serie de dificultades para manejar la frustración o el justamente no cumplir. Aquí la mujer todavía entra todavía más a la vida laboral y ha habido esa crisis en los reacomodos de los roles, de las dinámicas familiares y se incrementaron factores de riesgo. Así es, ¿verdad? Esta parte de no tolerar la frustración, de no saber cómo manejarla, el autoexigirse también demasiado, castigarse inclusive por no estar cumpliendo ciertas metas que se había trazado o que se había trazado para otras personas o que alguien más se las estableció. Y castigarse en el sentido de acercarse a algún tipo de consumo de sustancias, o esta parte de la parte médica, ¿no? El que no se acerque, no se atiendan sus enfermedades, sus problemáticas que pudieran estar presentando, de evitar salidas, de esta parte de rechazar invitaciones en ocasiones a divertirse, a distraerse, justo por esto de no haber cumplido con ciertas expectativas. Entonces, este es un factor de riesgo también bastante importante, que hay que tomar en cuenta. Sigue habiendo una dificultad en esta generación también a veces para expresar esas emociones, y yo creo que es una característica de muchas de las generaciones, pero por ejemplo, observamos que en generaciones más recientes, que ahorita, bueno, lo que vamos a ir analizando, expresan hasta por las redes sociales justamente la emoción, el sentimiento, así tal cual y literal como lo están sintiendo, así lo expresan. Y esta generación X todavía, ¿verdad? Cuesta un poquito más de trabajo expresarlo por red social, o abrirlo, personal, ¿verdad? ¿no? Ajá. Ahorita escuchándote, estoy reflexionando que también es la generación donde más, o sea, todavía se creía o se cree en el matrimonio, sin embargo, los niveles de divorcio en esta generación son muy altos y justamente tiene que ver con esa dinámica de que los dos entran a trabajar, los roles se han modificado y esta dificultad de expresarte qué necesito, qué quiero de ti o qué me está pasando, y eso eleva las rupturas justamente de pareja y que se genera esta cuestión de que las siguientes generaciones vienen de familias, Conservadoras, tradicionalistas, poco expresivas, ajá, ¿verdad? Ajá. pero que justo en esa transición también son los que rompen y empiezan con esta cuestión del divorcio y que las familias se disgregan, se separan o hay familias reconstruidas y que esa es otra situación, no necesariamente por el divorcio, sino porque esa situación o esa decisión de divorciarse se ve como una solución a estas dificultades de las cuales hemos platicado, pero que lejos a veces de solucionar, se sigue, a pesar de la separación física, se sigue generando el conflicto y eso es lo que trae dificultades en la vida familiar. Así es, ¿verdad? La utilización de los hijos, ¿verdad? También para afectar al otro, a la expareja, es yo creo que una de los principales factores de riesgo que llevan a traer consecuencias, pues no a la expareja, ¿verdad? Sino desgraciadamente, pues a los hijos, quienes son utilizados para creyendo afectar a la otra persona, y pues en realidad no es así, ¿verdad? Obviamente se pone al hijo entre la espada y la pared, en una difícil decisión de hacia cuál me voy cuando no tendría que elegir, ¿verdad? Obviamente es esta parte de entender que ambos son los padres, siempre lo van a hacer, y la decisión de haberse separado o de haber puesto por ahí
un fin a la pareja. distancia, exactamente, no tendría nada que ver con el ser papá o ser mamá, ¿no? Eso siempre va a estar presente. Así es, y también me quedo pensando que es la generación justo donde tabaco y alcohol son sustancias que están permitidas, bien Claro. vistas, y que cuando llegan sus hijos al consumo de sustancias, es que ellos consumen drogas ilegales. Ajá. O sea, lo mío no es bronca, pero esto sí, cuando la dependencia ha sido a tabaco, alcohol, a medicamentos controlados, incluso a la marihuana que en su momento se vio como no parte de un movimiento social incluso, pero que no, que esa parte no la vemos como que nos estamos lastimando y que nosotros como generación enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas o a las siguientes generaciones que ante una dificultad, ante un malestar, ante la fiesta, usamos el recurso de las sustancias para divertirnos, para bajar el estrés, para aguantar las jornadas laborales, para Como premio. adormecer Ujú. como premio también, y que ese es el aprendizaje que están teniendo las nuevas generaciones, pero que estas nuevas generaciones están en un entorno donde hubo un boom de otras sustancias y sustancias pues más agresivas todavía. Así es, y desgraciadamente incluso se llega a minimizar, como bien lo decías, el consumo de alcohol y tabaco. Uh-huh. A veces ya buscamos la atención cuando ya se presenta el consumo de alguna droga ilegal, más no del consumo de alcohol y tabaco cuando ya estábamos observando que a lo mejor el consumo ya era grande, ya era un consumo importante, ya se estaba desarrollando una adicción o una problemática mayor, pero pues al fin que es alcohol, ¿no? Al fin que es tabaco. ¿Verdad? Se ha llegado a minimizar mucho esta parte cuando también son factores de riesgo, porque principalmente son la puerta de entrada hacia el consumo de otras drogas. De otras drogas y de otras problemáticas. Sabemos aquí también que el alcohol es factor para que se incremente la cuestión de la violencia, para que sea más fácil el hecho de que haya abusos físicos y sexuales en la familia y de otras problemáticas, ¿no? Problemas en el trabajo, accidentes, incluso incremento en conductas de suicidio. Entonces, pues creo que nos toca a esta generación hacer una reflexión y una pues replantearnos qué estamos haciendo para educar. Yo comentaba acá con Paco fuera del aire en otros momentos que de repente el hablar de esas nuevas generaciones como generaciones de cristal no es atacarlos a ellos, no es voltearlos a ver a ellos sino, y a ellas, sino voltearnos a ver esta generación, qué estamos haciendo, dejando de hacer para que estemos generando estas personas tan frágiles a nuestros ojos, pero que también la idea de este programa es que vayamos analizando que cada generación tiene sus factores de riesgo, pero que también tienen recursos para transformar y para aportar a la sociedad, ¿verdad, Betty? Así es, y que esta generación pues hay que creerles a las siguientes generaciones que ellos pueden desarrollar esas cualidades, esas características para ir saliendo adelante, porque de verdad que sí lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Porque viene, vamos a hablar ahora de la generación millennials o de la generación Y, pero que es más conocida así como millennials, y que tiene una serie de características que de alguna manera chocan pues con la rigidez, por ejemplo, de los baby boomers, ¿no? Porque a ellos les toca ya una generación donde tú bien decías, son más emocionales, tienen una capacidad de actuación mucho más rápida, la información les llega más rápido, procesan más rápido y también son más emprendedores, hay menos necesidad de control y entonces es, no me funciona esto, lo que sigue, no me funciona lo que sigue. Y eso de repente los adultos lo vemos como que no es tan sano porque nosotros estamos acostumbrados a que era yo decido una pareja y es para toda la vida, aunque sea a los 15 años, pero yo dije que me casaba para toda la vida y los de la generación millennials traen otro chip. Así es. Son muy emprendedores, ¿verdad? O tienen esa tendencia a ser emprendedores, exigentes con esa parte de emprender, idealistas, muy creativos, ¿verdad? Tienen esa facilidad para buscar alternativas de una u otra manera y de sacar cosas diferentes de donde a lo mejor generaciones anteriores no vemos posibilidades, ellos sí las encuentran, acceden al mercado laboral en plena crisis económica, ¿verdad? ¿Verdad? También es lo que llegaron a tener.
Obviamente también van priorizando su propia felicidad o sus propias necesidades a la felicidad de otras personas. Aquí ya es también una diferencia radical con las otras generaciones anteriores. Inclusive, bueno, yo he escuchado personas de otras generaciones que llegan a decir que qué egoísta es, ¿verdad? Por estar pensando primero en él o en ella, cuando pues es una característica también de este cambio, ¿no? Quizás el hecho de ver que la otra persona se sometía, se dejaba a un lado, o no, sí, todas sus necesidades estaban al final, pues generó, ¿verdad? El hecho de que esta generación millennial ahora ya piense más en su propia felicidad y en sí mismo, cuando esto pues no debería ser negativo, ¿verdad? Es positivo, obviamente teniendo también empatía y sin descuidar a las otras generaciones que también los necesitan. Así es. Y que también es una generación que debate, que discute, que se informa y que va y te dice, no, a ver, a mí dime por qué estás diciendo esto, ¿no? Entonces eso también llega a generar conflicto, pero que tenemos que tener justamente esta disposición de escucha, esta disposición de analizar la situación, de desde dónde me lo está diciendo, por qué me lo está diciendo y generar canales de comunicación. También son la generación donde pues o son muchos solteros y solteras y no hay esta necesidad o esta urgencia de llegas a tal edad y córrele, cásate o encuentra una pareja porque se te fue el tren, ¿no? Y son personas que también en algún momento deciden estar en pareja, pero que no quieren tener hijos, ¿no? Y entonces eso también va cambiando la dinámica familiar. Aquí se abren una serie de, antes la familia era la familia tradicional, papá, mamá, hijos, la familia extensa donde los abuelos estaban muy involucrados en la crianza, pero ahora a veces son hijos que están en casa o que tienen una pareja o que viven con otras personas que no necesariamente viven en pareja, tienen una relación afectiva amorosa y que esto ha diversificado los tipos de familia y que esta parte también que a los niños o a las niñas les decimos, es que no tienes una familia, no, discúlpame, sí la tengo, pero no es la que se había acostumbrado Es idealizar, diferente es diferente la familia. y no deja de ser familia. Así es, entonces esto nos ha generado que tengamos que abrir la mentalidad a que hay otras formas, otras dinámicas y que tenemos que ser muy respetuosos, Betty, de esta parte porque genera rechazo en ocasiones, genera esta parte del bullying también que es un factor de riesgo para el consumo de sustancias. Baja autoestima. Uh-huh. Esta cuestión de no cumplir a veces las expectativas o las exigencias de los demás y que se entra como en un conflicto, ¿no? Entre el deber y el querer justo. Así es. Porque bueno, finalmente ellos tienen la necesidad, o esta generación tiene la necesidad de que sus acciones tengan un impacto en la sociedad. Es una de las características principales, entonces, De esta generación. generación. Y vamos a la generación Z, ya que se nos acaba el tiempo, ha estado muy interesante creo que la información. La generación Z, ¿qué características tiene? También igual continuamos con esta parte de la creatividad. Uh-huh. Son menos idealistas. Por ejemplo, esta generación no está pensando en tener una casa o de someterse o comprometerse con un trabajo Uh-huh. estable por demasiado tiempo. Duran muy poquito tiempo en un trabajo si es un trabajo fijo, y si no también continúan con esta parte del ser emprendedores. Eh, Tienen una visión un poco más pesimista sobre el futuro. Recordemos también que están viviendo esta parte de cambio climático, de todas las problemáticas ambientales que se llegan a presentar, la escasez de agua también, y bueno, ya han estado pensando en esta parte. Tienen por ahí más la tendencia por ahí a lo mejor a no tener familia, muchos de ellos, es una también de las características. Eh, son Les gusta, les interesa mucho el autotransformarse de una manera constante. Eh, es muy importante para ellos el éxito y el prestigio social, lo que sus semejantes, el cómo lo están viendo, el sobresalir en ellos. Dan mucha importancia a la flexibilidad y a la libertad. Es muy importante para ellos esta parte.
también continúan siendo emprendedores, buscan trabajos flexibles, a distancia, que les permita realizar varias actividades a la vez. También pueden estar pensando en una o en otra cosa, haciendo, nosotros podemos estarlos viendo haciendo alguna actividad cuando ellos están pensando en una, dos o en tres en su cabeza. Entonces tienen esa facilidad, ¿no? Su entorno es muy volátil e inmediato y necesitan estar permanentemente conectados al internet, eso sí, ¿verdad? Para ellos es una necesidad básica. Cuando nosotros les podemos decir, ya suelta ese teléfono, suelta la computadora, y para nosotros parecernos que pasan demasiado tiempo, para ellos es una necesidad, lo priorizan, ¿no? Esa es la manera de comunicarse y sus códigos de lenguaje justamente a través del internet son totalmente distintos. Son esta parte de los emojis, como bien dices, al versificarse pues sus intereses, pues el internet es un medio maravilloso porque también es inmediato y que aquí también llega a haber una baja más bien tolerancia a la frustración porque como todo es inmediato, todo lo puedo obtener tan rápido a través de esta digitalización de los medios, de la información, de las necesidades, pues a veces justo tenemos que ir trabajando en esta parte de la tolerancia a la frustración y que también es importante ir poniendo como límites en los horarios, sin olvidar que esa es su manera en que han aprendido, en que están aprendiendo ahora más con lo de la pandemia y que va a ser su medio de comunicarse. Entonces imagínense esta generación Z en una comunicación con los abuelitos, pues híjole, es bien complicado y justo las generaciones intermedias tendremos que estar sumando, ¿no? En dar una continuidad, pues en esa comunicación, en ese diálogo. Y bueno, Betty, pues nos falta platicar un poquito de la generación alfa, que ya son los del 2010, ya son los pequeñitos de los 0 a los 9 años o 10 que tenemos, y que bueno, a ellos les toca esta generación donde el juguete les contesta, les dice, les habla y les expresa las emociones, y eso será todavía una revolución a nivel cognitivo, a nivel emocional, y que también, ¿no? Es de los que prende la luz o ponme esta canción, ya ni siquiera me muevo, ¿no? Y pues da para seguir platicando de más factores, tanto de riesgo como de protección. Agradezco, Betty, mucho el que tú hayas estado aquí con nosotros. Esperamos que esta información les sea de utilidad a nuestra población que nos escucha. Y hablando justo de esta tecnología, Centros de Integración Juvenil tiene un concurso que hace cada año. Este año es de TikTok. Entonces te invitamos a que te metas a la página de CIJ a nivel nacional y ahí encontrarás justamente todo lo relacionado a este concurso donde hay premios en efectivo para la gente más creativa y que generalmente son los millennials para acá, claro. Pero que también, ¿por qué no? La gente adulta puede participar y ir generando estas nuevas habilidades en la tecnología para podernos comunicar. Ha sido un gusto, Betty. ¿Con qué quisieras cerrar? Gracias. Me gustaría comentar que siempre hay una forma, ¿verdad?, donde podemos encontrar un punto en común. Finalmente sí, hay diferencias, perdón, en las generaciones, pero todos queremos el bien común, ¿verdad?, para nuestra familia, para nuestra persona, para la sociedad. Entonces sí podemos llegar a comunicarnos. Nada más igual la recomendación, ¿verdad? Cuando busquemos compartir algo con los abuelitos y todo esto, tratar de evitar las abreviaturas, tener un poco de flexibilidad en esa parte de que efectivamente los dos están haciendo un esfuerzo por comunicarse de una manera diferente, pero todo es por mantener este bienestar familiar, ¿verdad? Que nos hace falta a todos. Así es, pues muchas gracias. Quedamos a sus órdenes aquí en Radio Esperanza y también en el Centro de Integración Juvenil de Salamanca, en Boulevard Rinconada San Pedro 502, al teléfono 464-648-5300. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.